bien extremo lo que está pasando. Después vamos a estar con la actualización de los muertos del coronavirus, pero ya lo tenemos en línea al abogado laboralista, experto en lo concerniente al mundo laboral, el mundo del trabajo. Nos referimos al profesor Jorge Elías, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. A ver, están habiendo cambios en el mundo del trabajo. En realidad ya venían habiendo cambios, digamos, el sistema, ¿cómo podemos decir? Va evolucionando, si uno quiere, una tendencia hacia hacia el monotributismo, hacia el cuentapropismo, hacia las actividades freelance, como se la denomina en algún caso. Por ejemplo, ayer fue el Día del Periodista. La del periodismo, decíamos en el comienzo, es una de las actividades donde más se ve esto, quizás por lo público, por el carácter público de la actividad, a diferencia de otras, pero quizás también por la influencia de la tecnología, las redes sociales, que hace que cualquiera pueda tener algún medio o hacer periodismo, ¿no? Después podemos evaluar si está bien o está mal, o nos gusta o no nos gusta, pero está haciendo ya periodismo y es periodista. Ahora, producto del coronavirus y de la llegada de la pandemia, uno ve hasta, primero, una profundización de esas situaciones, también favorecidas por el home office o el trabajo desde casa, como ahora se acostumbra a decir, y también por la caída de puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en realidad siempre ha venido existiendo una violación a la ley por la cual los empresarios prefieren tener gente en negro o hacerla aparecer como autónomos falsos, monotributistas, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Claro. Y eso la ley lo sanciona severamente, porque establece una serie de indemnizaciones muy caras para los empleadores que incurren en esas conductas. Ocurre que en muchos casos la cantidad de reclamos es menor, o bastante menor que la cantidad de casos, porque muchos trabajadores, por temor a perder lo poco que tienen, se resignan a vivir en esa situación de abuso. Ahora tengo un paréntesis acá, ¿no? Para entender bien el fenómeno. Ahora, y no es que esté a favor del monotributismo, ni mucho menos, pero ¿siempre es así? ¿Hay como una relación de cubierta negro? ¿O hay veces que el mismo trabajador elige ser monotributista por determinadas circunstancias? A mí me pasó, por ejemplo, hablando con cadetes no recuerdo ahora qué aplicación, una de estas aplicaciones móviles, y a ver, me paré y hablé con uno de ellos en un momento, lo veía con una mochila pesadísima que le rompía la espalda, y le digo, capo, hablando en términos coloquiales, digo, no, ¿cómo haces para trabajar con esto? Y dice, y nosotros nos va bien, dice, nosotros ganamos 40.000, a veces 45.000 pesos, salario que hoy no muchos ganan, esta es una realidad, están venido a menos, y más aún con esos convenios a la baja que se han firmado, acuerdos circunstanciales por el coronavirus, y dice, está bien, es un trabajo forzado, pero ganamos buena plata. Es más, muchos son hasta universitarios, o gente que tiene otra, por ahí, perspectiva de la vida más que, de desarrollo más profesional, si uno quiere, o intelectual. Es una situación bastante particular esta, pero ¿se puede hablar siempre de relación particular entre laboral y el negro, o a veces es otra cosa? En primer lugar, digamos que es una situación excepcional. Nadie está contento de no tener jubilación o tener una jubilación peor que la de los demás, tener problemas con la obra social, y lo más grave, no tener ninguna protección en caso de enfermedad, de accidente o de muerte. Porque ese tipo está tan contento con esos 40.000 pesos, y lo lleva a agarrar un colectivo y lo hace pelota, la familia no cobra absolutamente nada de indemnización porque no tienen cobertura de riesgos. Entonces, habrá algunos que se creen que les conviene y que tienen el derecho a pensar que es así. Eso no quiere decir que la ley lo habilite, porque los derechos laborales son irrenunciables y se van a acordar el día que les pase algo, pero el 90% o el 95% de los que están en esa condición desean tener un empleo registrado, un empleo en blanco, un empleo con aportes, para tener asegurada su situación e inclusive para poder progresar en la vida, porque nadie le da un crédito a un monotributista, nadie le alquila una casa a un monotributista, claro. Son excluidos. Y no hablemos de otros que ni siquiera son monotributistas, que están directamente en negro, y si no, cuando abran los bares mañana, vaya a preguntar al mozo si está anotado. Claro. Hay en Argentina un 33% de trabajadores en negro. O por cuántas horas está anotado, ¿no? Muchos trabajan en medio... Bueno, además, la pandemia
de anotarlo por menos horas para pagar la mitad y lo demás se paga en negro. Entonces el día que el tipo se muere, el día que lo he hecho, te pago de menos. Claro. Y si reclama algo, digo, tómatela que te voy a pagar cualquier cosa, y ahí vienen los juicios que no tendrían que existir, pero lamentablemente se producen cuando hay este tipo de situaciones. Entonces creo que eso es algo que... Ahora, yo creo que la pandemia en ese sentido, más allá del trabajo en plataformas, que es otro fenómeno, digamos, que me parece que habría que tomarlo por otro lado, ha demostrado hasta dónde esa gente está vulnerable. Porque inclusive hay una cosa muy llamativa, que es que el Estado, cuando estableció el pago del subsidio para los trabajadores que no podían concurrir a trabajar, equiparó a los trabajadores en relación de dependencia a todos los monotributistas o a todos los que tenían una tarea permanente, porque el problema del monotributista es la permanencia, trabaja todos los días, cumple horario, está sujeto a órdenes, igual que un empleado común, pero sin derechos. Los equiparó. Entonces, tuvo que reconocer que esa gente que figuraba como no empleada es empleada. Y eso es un dato muy relevante en términos de que la sociedad empieza a darse cuenta que no es tan lindo tener a la gente sin estar registrada. Incluso otro fenómeno que ha ocurrido estos días es que muchas empresas se fueron a presentar para que el gobierno le pagara el subsidio para pagar los sueldos, y dijeron, mire, no le puedo dar nada porque usted al empleado no lo tiene anotado. Claro, no existe. Empieza a verse que a lo mejor estar en la informalidad, en la clandestinidad o en la ilegalidad, puede ser un arma de doble filo. Ahora cuando uno habla con algunos empresarios te dicen, no, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, ¿no? En el ámbito gastronómico, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, lo he hablado con varios, te dicen, bueno, si yo anoto al trabajador por todas las horas que lo tengo que anotar, yo ya sé que cuando se vaya me va a hacer juicio, me va a meter un juicio por algo. Este es el argumento de ellos, ¿no? Me va a meter algún juicio por algo. Entonces, ¿qué hago? Lo anoto por la mitad. Así me hace juicio por más cosas. Pero me dicen esto, lo anoto por la mitad, así con lo que me ahorro de las 4 horas, por ejemplo, tomando 8. Lo pago bien y después con esa plata... exactamente. Bueno, eso es una justificación del que quiere explicar que lo hago porque me conviene, porque me viene bien, porque en realidad los trabajadores que son despedidos, estando correctamente registrados, no tienen ningún derecho a reclamar ninguna indemnización. No, miremos lo que pasa en las empresas, sobre todo las grandes, que tienen a la gente correctamente registrada y que un día te mandan, a veces violentamente, lo dejan al tipo en la calle después de 30 años de servicio, y el tipo agarra la plata y se va y no pasa nada. Yo tengo todos los días gente así. No voy a dar nombres, pero grandes compañías de la zona que tienen un contrato de trabajo formalizado con todas las de la ley, hacen los aportes en regla, el día del despido, se paga la tarifa del despido y buenas tardes. En realidad, el argumento de ese señor, no vamos a nombrar, es, me conviene porque la ganancia, la que me ahorro, embromándolo al Estado y embromándolo al trabajador, porque después nos quejamos que las jubilaciones son bajas, es mucha plata. Todos los meses me llevo un toco. Y a lo mejor el tipo nunca se va, o cuando se va y me hace un juicio lo arreglo por 2 mangos porque es un pobre hombre desesperado, total, a estos negros los tratamos con cualquier cosa. Esa es la mentalidad de incumplimiento que lamentablemente se ha hecho, digamos, carne en la Argentina. Eso es verdad lo que vos decís, es verdad lo que vos decís en algunos casos, pero nosotros también pensando más en los pymes, que te dicen, a ver, si yo anoto al trabajador por todas las de la ley, tengo que cerrar. Digamos, ¿no? Estoy hablando de pymes y micropymes, por eso... Pero siempre digo lo que es cierto, ahí ya no es un garca total que se quiere quedar con plata, sino un tipo que dice que si no, no puede subsistir. Claro. Bueno, en este caso la legislación laboral o el modelo sindical argentino, si uno quiere, ¿no está medio quedando obsoleto en algunos casos o habría que ser adaptado? Bueno, eso es lo que decía Macri. Claro. Es lo que dijo Menem en su momento. Este país no progresa porque las leyes protegen demasiado al trabajador. Macri no llegó a ponerlo en práctica, por suerte, desde mi punto de vista, pero Menem sí. Y nos dejó la crisis más grande, el desempleo más grande y el desastre más grande. Claro. Cuando vino otro gobierno que empezó a reformar la legislación protegiendo a los trabajadores, crecimos, con lo cual el crecimiento económico no tiene que ver con la protección de los trabajadores. Al contrario, una sociedad con trabajadores protegidos
es una sociedad donde hay más consumo, donde la gente compra, donde la gente consume, donde la economía crece. Pero vamos al tema del pequeño empresario. Hay excepciones que podrían tener que necesitar alguna consideración especial. Qué sé yo, el tipo que tiene una granjita y tiene un empleado. Claro. Pero yo siempre hago la siguiente reflexión. Esos que dicen, no, porque si yo pago todo, me fundo. Siempre convendría hacer una especie de diagnóstico ambiental de ese señor. ¿Dónde vive? ¿Dónde va de vacaciones? ¿Qué auto tiene? ¿Y a qué colegio van los chicos? Si el tipo vive en un country, tiene una 4x4, veranea en Punta del Este, y los chicos van al colegio privado más caro, no es que no tiene plata, es que la quiere toda para él. Claro. Hay muchos empresarios que tienen ese discurso. Y los mismos clientes me dicen, El discurso de la victimización. me está ganando. Sí, ¿Por qué? Porque es mejor, porque este es el país del más vivo. Cuanto más estafa a los demás, más canchero soy. Claro. Y hasta puedo jactarme de eso. Sí, el Y yo le discurso doy de la ejemplo, victimización empresaria. Ahora, finalmente, porque lamentablemente se nos termina el tiempo, vamos a convocarte en otra oportunidad. No quiero abusar. No, pero es muy interesante y la verdad daría para hacer 5 programas como mínimo, porque me encanta hablar y sobre temas así, ¿no? Laborales. Pero, ¿qué es lo que se viene después del coronavirus, después de la cuarentena? Porque a uno le gusta pensar un poco más allá. Ahora estamos en una situación catastrófica, la industria de la construcción casi el 80% caída, 50% la industria en total capacidad instalada, o sea, estamos, digamos, ahí cerca del abismo. Pero después, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para los trabajadores? ¿Va a implicar una precarización aún mayor esta situación que va a venir post-pandemia, bien digo? Bueno, hay distintos pronósticos y todavía en realidad no se puede llegar a saber bien porque, son situaciones inéditas que no sabemos a dónde van. Hay quienes dicen la única solución es precarizar el empleo, que se lo aguanten como puedan, y si alguno se muere, se puede morir de pobre, que no es lo mismo que morirse de una pandemia, porque queda más fea de pandemia que de pobre. Y hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que después de estos episodios las políticas estatales cambian, claro. Los estados empiezan a invertir mucho, ya no piensan tanto en el ajuste fiscal, sino en el gasto social, claro. Y se producen grandes etapas de recuperación. Más keynesiano, un estado keynesiano. Después de la Segunda Guerra Mundial, sí. En Europa se inyectó muchísimo dinero, el New Deal de Roosevelt lo sacó del pozo de la recesión de los años 30, y puede haber políticas estatales contractivas diciendo no hay plata, embrómense, o otro tipo de políticas que algunos aventuran que pueden ocurrir, que puedan empujar esa capacidad que tiene el sistema capitalista para recuperarse rápidamente. ¿Y qué puede pasar? Va a depender de cuán mal estemos, va a depender de quiénes gobiernen, va a depender de cómo los que diseñan políticas y la sociedad misma disputa qué es lo que quiere. Hoy están abiertos los dos caminos. Y este gobierno, ¿para adelante o podemos seguir yendo para atrás? ¿Para dónde te parece? Me animo a decir cuál va a ser. Claro. Por supuesto, voto por el primero. Sé que en el gobierno nacional me ha llegado información de gente que está vinculada, que ya están reuniéndose y pensando cómo salimos. Y bueno, yo le decía a uno mío que me contaba esto, le digo, primero tenemos que ver, todavía no podemos tener la receta escrita, pero podemos empezar a pensar distintas recetas para distintos escenarios, incluso para distintas actividades, porque no todas las actividades van a tener los mismos problemas. Ese es el gran interrogante que nos deja el futuro. Muchas gracias, Jorge, por el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.